Ninguna interrupción, nada. No encuentro compartir, acá, no encontré el botón de compartir pantalla. Una pregunta. Bien, ¿sí? ¿La grabación la subo en algún lado? ¿Ale? Está silenciada. Ale. En principio no hay grabación alguna porque todas las que hicimos tuvimos problemas, así que por el momento si alguna queda buena puede ser, pero no te lo prometo. Todos tuvimos problemas de conexión, de que se cortó, de que no lo cortamos, así que en principio no hay grabación para subir, digamos. Porque también en los otros turnos tampoco lo hicieron y entonces, en principio no. Si hay algo que llegamos a ver que va, por ahí lo subamos, pero no sé. Hoy me tengo más fe, pero lo de los otros días no da lugar. Ok, perfecto. Así que sáquense todas las dudas completas. Bueno, entonces, como dijimos, ahora lo que vamos a hacer es una especie de taller, ¿sí? Más bien mirando el paso a paso, los pasos a seguir. Y la idea es que ustedes terminen de conocer lo que empezamos ayer, todas las herramientas para el clonado molecular y la expresión eficiente de proteínas a escala de laboratorio, proteínas con terapéuticas. Que puedan diseñar una estrategia de clonado y que se interioricen en la optimización de la expresión. O sea, un poco lo empezamos ayer, pero bueno, hoy la idea es hacer un paso a paso y que sacar todas las dudas que puedan llegar a quedar. Para arrancar, ¿qué es entonces, para ver si estamos en tema, qué son las proteínas recombinantes? ¿Qué me pueden decir de todo lo que estuvimos viendo? ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué es una proteína recombinante? ¿Qué es? ¿Están? Si no, vamos a empezar con los nombres, a ver si alguno nos responde. Podemos jugar a eso puede estar divertido. ¿Qué opinas, María? Podemos probar, no lo probamos nunca. Tipo Catalina Delfino, ¿qué es una proteína recombinante? ¿Estás, Catalina? Vamos, sin miedo, sin miedo. ¿Qué es una? ¿Qué vimos ayer? Catalina, nosotros te tenemos... No, son proteínas que se producen a partir de DNA recombinante en vectores de expresión dentro de, bueno, distintos huéspedes. Excelente, ¿ves que saben? Sí, Sí, saben, está tienen que animarse. bueno esto de decir los nombres, me gustó. Bien. Bueno, exactamente, ¿sí? Las proteínas recombinantes se producen a partir del ADN recombinante, esto es, recombinar fragmentos de ADN de distintos orígenes, ¿sí? O sea, yo agarro una proteína de un origen, un gen que codifica por una proteína de un origen de una especie, un microorganismo, que por alguna razón no me sirve, no lo sé crecer, no se puede, no están las herramientas, es muy difícil, es complejo, o lo que fuere, y lo introduzco en un huésped de expresión de otro origen, ¿sí? Básicamente es exactamente lo que dijo Catalina. ¿Y para qué queremos obtener proteínas recombinantes? Bueno, primero porque puede ser que esos, como dije recién al principio, que el animal de origen o el microorganismo de origen no se pueda crecer, no, sea muy difícil, no existen las herramientas para manipularlo, o mismo que no esté aislado, ¿sí? Que no pueda aislarse in vitro, por ejemplo, o la razón que fuere. No, la producción de proteínas recombinantes nos permite producir aquella proteína de interés en grandes cantidades y de manera reproducible, ¿sí? Que esto es un punto de los que más nos importa, que poder hacerlo una y otra vez, lote tras lote tras lote. También podemos producir proteínas que no están en la naturaleza, ¿sí? Podemos introducirles modificaciones, podemos hacerlas más afines a su sustrato, menos afines a su sustrato. Digamos, podemos introducirle cambios que en la naturaleza no estaban, y eso nos permite, por ejemplo, generar nuevas formas, nuevas isoformas, e incluso generar, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y después tenemos un montón de aplicaciones. Podemos querer expresar una proteína para hacer un kit, ¿sí? O sea, pueden tener fines industriales o también puede tener fines de investigación, ¿sí? O sea, las finalidades son múltiples. Si bien nos enfocamos hoy en lo que es proteína terapéutica, hay también un montón de otras opciones que también estuvimos charlando desde ayer. Bien, ¿y qué necesitábamos entonces para generar una proteína recombinante?
¿Qué cosas necesitamos? Que también vimos ayer. Ahora otra. Como Otra expresión. cuestión. Bien. El gen de expresión, ¿qué más? El sistema de células al cual le vas a insertar ese. Exacto. Exacto. O sea, el huésped y me falta una cosa. El Gen, vector de huésped expresión. y vector. Exacto. Bien, perfecto. Entonces necesitamos estas tres cosas, estos tres componentes, para poder producir nuestra proteína recombinante. Bien, ¿cómo vamos a introducir nuestro gen en el inserto? A través del clonado molecular y a través de la transformación de la célula huésped. ¿Sí? Transformación si es bacteria, transfección si es, por ejemplo, una célula de eucariota o una célula de mamíferos, por ejemplo. Muy bien, entonces, el primer paso, lo primero que necesitamos tener es definido cuando ingresamos a un proyecto o vamos a generar un proyecto, tenemos que primero elegir la proteína, ¿sí? Y junto con la proteína, lo que tenemos que definir y tener en claro y saber es el objetivo. ¿Para qué vamos a expresar esa proteína? ¿Sí? Y junto con esto vamos a ir buscando la información necesaria, ya sea de literatura, de patentes, todo lo que encontremos referida a esa proteína de interés, a esa aplicación, ¿sí? Y para empezar a trabajar, para poder introducirla dentro de nuestro vector de interés, lo que necesitamos es la secuencia de nucleótidos, ¿sí? Como vimos ayer, en el caso del interferón, trabajábamos a partir de ARN, y ese ARN lo pasamos a DNA copy, y ese DNA copy es lo que nosotros introducimos en el vector, ¿sí? Una vez que tenemos eso, lo que vamos a elegir en función de las características de esa proteína y en función del objetivo de para lo cual lo vamos a producir, es elegir el huésped de expresión. ¿Sí? Que vamos a trabajar con una célula procariota, con una célula eucariota, si es el eucariota, ¿cuál célula? ¿Sí? Y una vez que tenemos definido eso, vamos a ir a buscar vectores que sean compatibles con ese huésped. ¿Sí? Así formamos nuestro sistema de expresión. Y una vez que tenemos construido esto, lo que hacíamos era clonarla, transformar una bacteria de clonado, ¿sí? Sea cual fuere el huésped final. Y una vez que transformé, lo que tengo que hacer es seleccionar ese clon positivo, o sea, diferenciar aquellos vectores que tienen el inserto del vector que no ha adquirido el inserto. Una vez que lo selecciono, que lo elijo, ahí voy a purificar ese plásmido recombinante, y ese plásmido recombinante purificado lo voy a introducir a mi célula de expresión, ¿sí? Una vez que hago eso, voy a tener que poner a punto el cultivo, o sea, lo que es la expresión en sí de esa proteína, a escala de laboratorio. Y una vez que terminé de hacer eso, y que todo funciona, y que tengo caracterizado el sistema, y que tengo buenos rendimientos de proteína, y que está todo bien, recién ahí vamos a ir escalando, es decir, vamos a cambiar de escala y vamos a ir aumentando paulatinamente hasta llegar a la escala industrial. Y en este punto también se va a tener que optimizar todo el proceso nuevamente. Porque como ayer algo les había comentado Ale, no es lo mismo hacer un crecimiento en un fermentador en donde no controlo muchas de las condiciones, como por ejemplo el oxígeno disuelto no lo controlo, no controlo el pH, temperatura sí, la acidez la puedo controlar, pero todos esos parámetros son controlables en un fermentador, y además la transferencia de oxígeno o el oxígeno disuelto que pueda haber en un Erlenmeyer va a ser distinto al que pueda llegar a tener un fermentador. Entonces, como todo esto va a afectar el crecimiento de la célula y la expresión de la proteína, lo tengo que volver a poner a punto, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos la proteína de interés, que para el ejemplo de la clase va a ser el interferón beta humano, como veníamos trabajando ayer, y también en el TP van a ver la L-asparaginasa. Lo primero que tenemos que hacer, es que dijimos, es buscar toda la información que haya acerca de esta proteína, ¿sí? ¿Qué tipo de proteína es? Si tiene modificaciones posttraduccionales. Tengo que acceder a la secuencia de nucleótidos, ¿sí? Porque para diseñar los primers, yo necesito saber cómo es esa secuencia, si no, no tengo secuencia para poder diseñar los primers, por ejemplo. ¿Cómo voy a obtener, cómo la voy a obtener? Bueno, es decir, toda la información que haya. Entonces,
¿de dónde partimos? ¿Dónde vamos a buscar esa información? ¿Alguien usó alguna vez alguna base de datos de algo? Para buscar literatura, para buscar, no sé, patentes, para buscar Sí, secuencias. en genética, el NCBI. ese. Bien, bien. ¿Alguna otra base de datos usaron? Voy a tomarlo como un no. Bien, el NCBI es una, ¿sí? Es una de los servidores que tiene agrupados un montón de bases de datos. Ahora vamos a ingresar y les voy a mostrar cómo es. El NCBI es el servidor americano, digamos, y después está, sería como el homólogo europeo, que se llama MBL, y después tenemos una base de datos de Japón. Lo importante de saber de estas tres cosas, sea cual fuere la que ustedes usen, que estas bases de datos están en permanente comunicación y están intercambiando comunicación e información permanentemente. Entonces, si yo bajo una secuencia del NCBI, esa secuencia va a ser la misma que si la bajo del EBI, que es el europeo, o si la bajo de las bases de datos de Japón, ¿sí? O sea, los tres institutos conforman esa colaboración internacional en donde tienen intercambio de información permanente, ¿sí? Bien. Entonces, en vez de mostrarles el print, lo que voy a hacer es voy a entrar, aprovechando la virtualidad, directamente a las páginas y rápidamente le vamos a dar un pantallazo a cada uno. Acá, yo no abrí nada. Entonces, si ustedes vienen al Google directamente y ponen NCBI, bueno, a mí ya me la sal porque ya está como en la memoria, pero bueno. Les va a aparecer este portal, ¿sí? Este es el portal que nuclea tanto bases de datos como herramientas. Después hay un montón de herramientas bioinformáticas. Si ustedes bajan, hay después un montón de herramientas bioinformáticas y cosas para analizar secuencias, etc. Pero nos vamos a focalizar en los que nos va a importar ahora para esta clase y para el TP también. Si venimos acá, para quienes nunca la hayan usado, acá nos despliega todas las bases de datos, ¿sí? Que tiene el NCBI. Entonces, si quiero buscar, por ejemplo, por lo que primero empezaríamos es buscando la literatura, o sea, toda la información científica que haya al respecto, ¿sí? Entonces, yo no sé nada, nunca trabajé con esta proteína, quiero ver qué hay, pongo interferón beta humano y le doy buscar. Le doy enter y le doy buscar. Y acá, como muy rápidamente, podemos ver que hay 25.000, casi 300 resultados, con lo cual es una proteína que está archi mega estudiada, ¿sí? Si vamos bajando, vamos a ir viendo cada uno de los registros, resultados, bueno, eso no importa. Y como es una cantidad infernal de publicaciones, que es imposible que una persona lo pueda leer, lo que podemos hacer es refinar la búsqueda. Entonces venimos acá, a la opción avanzada, digamos, y acá podemos filtrar, por ejemplo, por campos, si queremos, nos estamos buscando un libro, si estamos buscando una fecha en particular, si estamos buscando un investigador en particular, en fin, lo que sea puntual, que a nosotros nos ayude a poder ir filtrando esa búsqueda, lo podemos ingresar acá. Y podemos hacer combinaciones, podemos poner, no sé, supongamos que yo quiero saber el interferón, no el humano, sino el de una especie animal, vamos a suponer el de, no sé, una vaca, el de los bovinos, vamos a suponer. Entonces quiero buscar información sobre interferón bovino. Bueno, entonces vengo acá y pongo interferón bovino, y en estas opciones le pongo que no me incluya, ¿sí? Por ejemplo, humano. Entonces ahí me va a filtrar solamente, me va a mostrar solamente los resultados de interferón bovino, ¿sí? Esto es como para que darles una ayudita más. Bueno, y después acá pueden filtrar, por ejemplo, por año, que esto me sirve si yo quiero ver, bueno, a ver, ¿cuál fue la primera publicación que existió del interferón? Vengo acá, me paro, ahora no me deja, hay 1974, hay una publicación, entonces bueno, vengo y la busco, quiero ver la primera. Y yo no sé nada del interferón. Y algo que me puede ayudar mucho también es buscar, por ejemplo, los reviews, ¿sí? Entonces vengo acá, cliqueo en review y me va a mostrar solamente los reviews, ¿sí? Fíjense que con cada cosa va achicando la búsqueda. Bien.
Ahora bien, ya hicimos toda la búsqueda, ya leímos toda la información posible. En este caso, a nosotros nos interesaba saber interferón beta humano expresado en coli, ¿sí? Entonces vinimos acá y pusimos E. coli, bla, bla. Ya sabemos todo, nos pasamos, no sé, semanas, meses leyendo todo lo que había, y lo que queremos hacer también es averiguar qué cosa, qué era lo que queríamos bajar. ¿Qué era otra cosa que necesitábamos bajar para poder? La secuencia nucleotídica. Exacto, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo al NCBI. Voy a volver. Esto es para buscar todo lo que es literatura. Después hay páginas específicas, por ejemplo, de patentes. El más conocido es el Google Patent. Las patentes no son muy lindas de leer. Bueno, para ver la secuencia nucleotídica, vengo no al NCBI y voy a la base de datos de genes. ¿Sí? Porque yo lo que quiero es el gen que codifica, ¿para qué? Para el interferón beta humano. Entonces, voy a la base de datos de genes, pongo interferón beta humano y me muestra acá, yo entro acá, en el registro, y me muestra toda la información que hay sobre este gen, ¿sí? O sea, la secuencia que codifica para la proteína. Si ustedes ven acá, les va a dar absolutamente todo lo que haya, desde un resumen de lo que se hizo, ¿sí? Bueno, a qué organismo pertenece, cuál es el linaje, si tiene ortólogos, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, hay cualquier cantidad de información porque, como ya vimos, es una proteína súper estudiada, ¿sí? Después acá tenemos la secuencia codificante, tenemos un esquema, ¿sí? Para hacia qué lado codifica, tenemos toda bibliografía relacionada al respecto. Y si seguimos bajando, hay un montón de información sobre la función de la proteína, sobre la función biológica. Ahora vamos a ir igual a otra base de datos que les voy a mostrar puntual cosas que no necesitan, que necesitamos ahora. Entonces, si llego hasta aquí abajo, tengo el ARN mensajero y las proteínas, ¿sí? Si van, otra cosa que no les dije es, en cada como hiperlink, ven que está subrayado, si ustedes cliquean ahí, los va a ir llevando a la vez a otras bases de datos. Por ejemplo, acá, si yo cliqueo acá, me va a llevar a la base de datos de dominios conservados. Y así con cada uno, es decir, que es un servidor que yo estoy buscando en una base de datos, pero a la vez está interconectada con un montón de bases de datos. Mismo si la proteína está cristalizada y quiero ir a ver la estructura 3D, voy a poder llegar a esa base de datos si es que está hecha, ¿sí? Entonces, a la vez tienen un montón de interconexiones con otras bases de datos, ¿sí? Bien, entonces, si vengo acá, tengo entonces el ARN mensajero y acá la proteína en sí. Entonces, si cliqueo acá, para ir a buscar la secuencia de nucleótidos, que es lo que estábamos buscando, nos va a mostrar el registro de esta secuencia nucleotídica, ¿sí? Y acá tenemos dos formatos que vamos a ver hoy. Uno es el formato GenBank, que es este que está acá, que yo lo puedo cambiar desde acá. El formato GenBank me da toda la información referida a este registro, ¿sí? Desde autores, publicaciones, cuál es la publicación en la cual se secuenció, se estudió, lo que sea este registro, ¿sí? Y después más abajo, si yo sigo bajando, y fíjense que tienen después hiperlinks. Ustedes pueden ir cliqueando y los va a llevar a otras bases de datos. Bueno, todo el resumen, que es el mismo que veíamos en Gene, y las características de esta secuencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, ustedes saben que una secuencia nucleotídica tiene secuencias que son traducidas y secuencias que no son traducidas, ¿no? Entonces, si ustedes acá vienen al Gene y cliquean acá, les marca desde principio a fin, o sea que acá podemos ver que no tiene intrones, porque estamos en el ARN mensajero, ¿sí? O sea que estamos bien. Después, por ejemplo, pueden cliquear y que les muestre cuál es la región regulatoria, si tiene, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que esa es una región regulatoria, por ejemplo, correspondiente a la señal de poli-A, ¿sí? Del mensajero. Después, si siguen cliqueando, por ejemplo, acá, les dice que tiene un signal peptide.
¿Y por qué tiene un signal peptide? ¿Por qué tiene un péptido señal esta secuencia? ¿Qué habíamos dicho ayer? ¿Hacia dónde va esta proteína? Es una proteína eucariota. ¿Al Golgi? Es una citoquina, sí. ¿Y cuál es el destino final de la citoquina? ¿Dónde queda? ¿Queda dentro de la célula? ¿Dónde va? Al medio extracelular. Exacto, ¿sí? Entonces, tiene un péptido señal, porque va a ingresar a la vía secretoria, con lo cual va a tener modificaciones posttraduccionales y después va a ser secretada al medio extracelular, ¿sí? Porque es una citoquina que ejerce funciones donde haya inflamación o en algún lugar del organismo, ¿sí? Igual una cosa, cuando hablan de péptido señal, hay que aclarar, ¿no? Porque puede haber péptido señal que mande a la proteína al mitocondrias, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Si la proteína es de mitocondria, va a tener un péptido señal de mitocondria, pero va a tener otro. ¿Está? Bien. Y después, por ejemplo, si cliqueamos acá en la otra característica, me marca el codón que codifica para el residuo, que es una fosfotriosina, o sea que va a ser fosforilado, ¿sí? Si vengo acá, me muestra el residuo que es glicosilado, ¿sí? Y ahora, la pregunta es, vamos a expresar esta proteína, que es una proteína eucariota, en E. coli, que es un organismo proeucariota. Si nosotros vamos a clonarlo, ¿sí? Vamos a clonarlo con el péptido señal endógeno o sin el péptido señal endógeno, por ejemplo. Que acá vimos que tiene, ¿no? Por su característica biológica. No, si la clonas en Escherichia coli no tiene sentido ponerle el péptido señal, porque Exacto. no la va a mandar al Golgi porque no hay Golgi. Exacto, perfecto. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que tener presente a la hora de diseñar nuestros primers. Vamos a levantar el gen completo. ¿Qué parte vamos a levantar? ¿Vamos a levantar desde el péptido señal o vamos a levantarlo desde después? ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a querer es la proteína madura. Entonces, yo puedo venir acá y que me muestra desde dónde, o sea, de dónde a dónde va la proteína, codifica para la proteína madura, es decir, sin el péptido señal y sin las regiones que no se traducen, ¿sí? Todo esto que estamos viendo acá desde esta página, desde del NCBI, de la base de datos de Gene, desde el formato GenPept, lo puedo hacer con programas de análisis de secuencias, ¿sí? Con programas bioinformáticos. Y en esto tienen un videito que les dejó el otro JTP, que lo subió al campus, que les dice cómo hacer el clonado usando estos programas, ¿sí? Pero bueno, la idea de esto es que podamos analizar estas cosas y que sepan de dónde bajar o cómo acceder a esa secuencia nucleotídica, ¿sí? Entonces, para trabajar con esos programas, lo que tenemos es que llegar hasta este punto y bajar este formato y guardar el archivo con este formato, el formato GenBank. Entonces, venimos acá donde nos despliega la flechita y le decimos que lo mande a un archivo y acá nos pregunta de nuevo en qué formato queremos guardarlo. Entonces, nos conviene guardarlo en el formato GenBank, ¿por qué? Porque tenemos toda la información, incluyendo las características. Entonces ya cuando abramos este archivo en el programa, nos va a indicar dónde está el péptido señal, qué residuos glicosilados, o sea, lo mismo que vemos acá, lo vamos a ver en el programa, ¿sí? Y además, tienen que bajar la secuencia en formato FASTA, ¿sí? El formato FASTA, ¿alguien sabe lo que es? ¿Alguna vez trabajaron? Sí, en genética, pero ya no me acuerdo. Bien. Bien, genética. Lo buscábamos el gen con formato FASTA. Claro, bueno, el formato FASTA es, o sea, es esto que vemos acá. Es simplemente la identificación de ese registro, ¿sí? Que arranca con un signo, el pico, no me acuerdo, un pico más, signo mayor. El nombre. Si era F, por lo general le ponían F8 más, y así, para buscarlo.
Ah, bueno, está bien. Acá le podemos, o sea, este es el nombre que nos da el registro que estamos buscando. Después ustedes si quieren lo pueden editar y ponerle el nombre que quieran. Pero bueno, si no lo guardan así. Entonces, el formato FASTA es el signo mayor, el nombre de ese registro de la secuencia, un enter, un solo enter, y a continuación la secuencia sin espacio, sin enter, sin nada. Esto es formato FASTA y esto también lo tienen que guardar. ¿Por qué? Porque muchos programas trabajan solamente con formato FASTA, ¿sí? Entonces vengo acá, pongo formato FASTA, pongo crear archivo y tengo otro archivo guardado en formato FASTA. Entonces lo guardamos de las dos formas, ¿sí? Fíjense que en este formato no tengo toda la información que tenía antes, es simplemente la secuencia y el nombre, nada más. ¿Está bien? Bueno, y les muestro una cosita más que también es importante que sepan, sobre todo porque vamos a trabajar con proteínas y queremos saber las características de esas proteínas. Entonces, cuando queremos buscar información sobre una proteína, la base de datos, la más completa, la que tiene más información, es esta que se llama UniProt. ¿Con esta alguna vez trabajaron? No, esa no. 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 Bueno, entonces, lo que tiene de bueno ahora les cuento, esta página lo que tiene de bueno es, primero que tenemos diferenciados, digamos, los registros en cuanto a si son manualmente curadas o manualmente anotadas, o si son derivadas de análisis informático, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, se secuenció el genoma y se hizo la traducción in silico y listo. Que muchas veces pasa eso con proteínas que no son estudiadas, muchas veces no tenemos más información que la secuenciación del genoma y nada más. Y después, entonces, en ese caso, las secuencias nos van a aparecer en grisecito, ¿sí? Con este dibujo. Y en el caso de que sean secuencias que están revisadas y anotadas, y que tienen además de registros, o sea, de ingresos bioinformáticos, además tienen información experimental. Entonces, venimos acá, yo había puesto interferón beta humano, y me da varias cosas, receptores, bla, bla, bla. A mí lo que me importa ahora es el interferón beta, porque quiero ver las características de esa proteína, ¿sí? Entonces, ingreso a ese registro, y acá me muestra toda la información que haya acerca de la proteína. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la localización subcelular? ¿Cuál es el procesamiento? Si hay análisis de expresión, por ejemplo, o transcriptómica o lo que sea, lo van a ver acá también. O sea, todo lo que esté, todo lo que alguien alguna vez haya hecho de manera experimental, lo van a ver también acá, ¿sí? Algo también importante que nos va a servir a nosotros, porque vamos a querer expresar una proteína terapéutica, probablemente con fines industriales, acá lo que nos dice, por ejemplo, es el uso farmacéutico, y nos muestra, por ejemplo, qué empresas la producen, ¿sí? Entonces también se podría ir, si están liberadas las patentes, que es otro debate, también podemos ir a buscar las patentes y ver si tenemos ahí más información, por ejemplo, ¿sí? Y después, como queremos ver nosotros y nosotras, a ver qué procesamientos tienen, si bien esta parte también estaba en la base de datos del NCBI, acá también nos muestra de otra forma, por ejemplo, ¿se acuerdan que nos decía el residuo de tirosina? Bueno, acá nos dice en qué posición está. Y también, por ejemplo, nos marca que tiene un puente disulfuro y los residuos que están involucrados, ¿sí? El residuo de la posición 52 y de la posición 162, ¿sí? Y también si está glicosilado. Acá nos dice la posición y todo. Después, si yo quiero tener más información sobre dominios conservados, funciones biológicas, todo lo demás lo puedo ver también desde acá, ¿sí? Lo mismo, voy cliqueando y fíjense que son todos hiperlinks. Todos estos son todas bases de datos, ¿sí? Entonces puedo ir, no sé, quiero ver el dominio, quiero ver una familia, bueno, ingreso acá y voy, ¿sí? Y voy a buscar más información sobre ese dominio, qué aminoácidos son, bueno, lo que sea. Fíjense, acá está cristalizada, miren, acá podemos ver la estructura, ven los que yo les decía, si está hecho lo van a ver, ¿sí? Bien. Bueno, entonces,
A ver, processing, no, subcelular, habíamos dicho que era secretada, ¿ven? Que dice proteína extracelular secretada, ¿sí? Entonces, bien. ¿Les quedó alguna duda? Después lo pueden explorar ustedes mismos, que seguro que van a querer hacerlo. Pero bueno, es información súper útil que si realmente algún día están queriendo expresar una proteína, toda esta información y todas estas bases de datos la van a necesitar, ¿sí? Bueno, acá, entonces llegamos hasta acá. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta, por lo que viene el video, o sea, cuando hacemos los estudios in sílico, obtenemos el DNA, no, perdón, la proteína, o sea, la secuencia aminoácidica, y después lo pasamos a DNA según el huésped donde lo vamos a expresar esta proteína. Pero eso se hace in sílico. O sea, si yo hago en el laboratorio el experimento, obtengo el RNA mensajero, y de ahí por la RT-PCR lo paso a DNA y eso lo expreso en una coli, por ejemplo, que tenga una cepa roseta, por ejemplo. Sí, sí, perfecto. Bárbaro. ¿Sí? La duda cuál era. El tema es que antes de hacer eso, vos tuviste que haber diseñado los primers para levantar la PCR, para hacer la PCR. Entonces, esos primers, ¿de dónde los diseñás? De acá, desde la secuencia. Desde la secuencia que bajamos. ¿Entendés? Secuencia verdadera, digamos, no la que... La que bajamos recién, la que codifica para el interferón beta. Vos ahí, está bueno esto porque no lo había dicho antes. Si nosotros trabajamos, como dijiste vos, desde el ARN mensajero, suponete, hacemos una extracción con solventes orgánicos, crisol, extraemos el ARN total, con la RT-PCR hacemos la retrotranscripción y obtenemos el ADN copy, ¿sí? Y ahora, desde ese ADN copy, tenemos que levantar el gen. Para levantar el gen por PCR tenemos que diseñar los primers, ¿sí? Y ahí estaban las preguntas que habíamos dicho antes. Bueno, ¿desde dónde voy a diseñar los primers para que amplifiquen qué región de la secuencia nucleotídica, de la secuencia así codificante sería, ¿sí? Porque es sinosínchrones. Desde el péptido señal dijimos que no. Entonces esos primers los diseñamos a partir de la secuencia que bajamos en formato FASTA o la bajamos en GenPep, ¿era? GenPep o GenBank, el formato que tiene toda la información, y abrimos en nuestro programa y de ahí diseñamos los primers, ¿sí? Ahora, ¿eso quedó claro? Para eso bajamos la secuencia. Ahora, si vamos a mandar a sintetizar el gen, en ese caso, ¿qué nos conviene hacer? ¿Trabajar con qué secuencia? ¿Con la de aminoácidos o con la de nucleótidos? La de aminoácidos. Con la de aminoácidos, ¿por qué? Porque la empresa lo que me va a hacer es la optimización, por ejemplo, de la frecuencia de codones. Entonces yo le mando la secuencia de aminoácidos y le digo, esto lo voy a expresar en Escherichia coli. Entonces me lo van a dar, entonces la secuencia que bajo ahí es la de aminoácidos del interferón beta. Y le digo de dónde a dónde quiero expresar. Entonces la empresa lo va a optimizar para Escherichia coli. ¿Está? Ok, sí. Pero de cualquier manera necesito bajarme la secuencia de la base de datos. Claro. Okay. O para hacer los primers o para sintetizar el gen. Bien, ¿sigo? Acá pregunta Mariano, que tenemos Sí. acá. ¿Afectaría negativamente la producción de interferón si no eliminara su secuencia señal para Golgi al expresarlo en coli? ¿Cómo aceptaría negativamente? Me perdí Claro, lo primero. ¿cómo afectaría, Afecta- cómo afectaría la presencia del péptido señal en la proteína madura cuando lo expresabas en coli? Sí, te voy a decir algo. Primero no va a tener, o sea, Escherichia coli directamente no va a reconocer eso como señal. Eso por primera medida. Y en segunda medida, cuando haga la traducción
cuando se empieza a hacer la traducción, vas a estar traduciendo los aminoácidos del péptido señal, cosa que en la proteína madura no están, ¿sí? Porque una vez que ingresa a la vía secretoria, el péptido señal se escinde. Entonces, la proteína madura, esos, supongamos, 18 aminoácidos no están. ¿Entendés? Que sí los tendrías si vos dejás el péptido señal en Escherichia coli. Además no sabés cómo puede, no sabés que puede ser inerte, digamos, de esos 18 aminoácidos, como no. Cuando uno trabaja, uno quiere expresar interferón, quiere que sea lo biológicamente más parecido al natural. Entonces, en definitiva, no vas a tener la proteína, digamos, tendrías como si fuera un tag, pero ese tag no lo puedes remover si lo necesitaras remover. Entonces, habría que ver ¿para qué lo vas a utilizar ese interferón? Por eso, si lo va a hacer para un kit de diagnóstico y los epítopes están expuestos adecuadamente, porque también puede afectar ese fragmento más a la conformación final de la proteína. Entonces, mejor no ponerlo, evitar tener que estar probando. Digamos, no tenemos la respuesta exacta a eso, pero mejor, si vos sabés que hay un péptido señal, no lo pongas porque sabés que eso no está en la proteína madura y coli no lo puede remover. Y listo. Claro. Sí, y además también tienen que pensar que un aminoácido de más puede generar una reacción anafiláctica. O sea, por eso también se busca, o una reacción inmunológica en las personas. Por eso también siempre se busca, y todo lo que es biosimilares, bueno, yo no sé mucho de la parte regulatoria que necesita, o sea, la parte que necesita para probarse el fármaco, pero generalmente no tiene que haber nada, ni un solo aminoácido que no esté en la proteína nativa. Entonces, tampoco. Igual es como dice Ale, si vos querés, no sé, usarlo para otro fin, como por ejemplo generar anticuerpos o hacer no sé, un kit con esa proteína, y bueno, tal vez no sea tan grave que esté ese péptido señal. Pero no sabes a priori lo que va a pasar. Y a priori sí sabes que eso coli en principio no lo va a reconocer y probablemente no lo remueva y probablemente lo traduzca. Bueno, ¿sigo? Yo tengo una duda en cuanto al formato FASTA. ¿Tiene la secuencia completa con las regiones reguladoras y todo? ¿O no hay diferencia? Me perdí entre, creo que era GMAC y el Sí, formato, esos dos formatos. sí, si vos bajás la secuencia nucleotídica, bajás todo, toda la secuencia, entera, desde principio a fin, con las secuencias, las UTR, con el péptido señal, con todo. Si vos no querés eso, te bajás la secuencia de aminoácidos y después, in silico, la pasás a, ¿cómo se llama? A nucleótidos. Ay, casi me tiro mate. ¿Tá? O sea, lo que te bajás es lo que te muestra, acá no me parece que no está el print. No está. Lo que te bajás es lo que vimos, o sea, la secuencia completa, del 1 al 700 y pico. Claro, toda la secuencia del mensajero. Claro, exacto. Sí. Lo que te muestra, lo que estás viendo en la pantalla, digamos. Eso es lo que te muestra, eso lo bajás. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, excelente. Entonces, esto me parece que ya no quedó dudas porque lo charlamos antes. ¿Para qué bajábamos la secuencia? Para diseñar los primers. Y si no, lo mandábamos a sintetizar. ¿Sí? Así que no hay mucho más. Esto es un ejemplo. Por ahí la aclaración que, bueno, un poco se cae de maduro, pero ya lo charlamos, pero lo digo igual. Cuando nosotros trabajamos desde PCR, no podemos optimizar la secuencia, ¿sí? Eso solamente lo podemos hacer si mandamos a sintetizar el gen. Si no, no hay forma. Y este es un ejemplo de cómo una optimización que hacen esta empresa, por ejemplo, GeneScript, puede mejorar sustancialmente la expresión de un gen, ¿sí? Lo que nos muestran acá es que ese mismo gen optimizado, esto es ARN, respecto del salvaje es sustancialmente diferente
como es la expresión. Acá también lo vemos en gráfico, relativizado al housekeeping, digamos, el que no varía, que se expresa siempre constante en todos los experimentos y en todos los tiempos. Acá la diferencia es 20-1 más o menos. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente eso, y un poco lo que decíamos ayer, que no se optimiza solamente la frecuencia de uso de codones, sino que también ustedes saben que la regulación de las expresiones a varios niveles, a nivel transcripcional, traduccional, ¿sí? Bueno, todo eso se puede optimizar. Entonces, con la misma secuencia de aminoácidos, pero con distinta secuencia nucleotídica respecto de la original, ¿sí? Lo que decíamos antes, si yo quiero mandar a sintetizar, lo que tengo que hacer es bajar la secuencia de aminoácidos y que la empresa la optimice, ¿sí? Muy bien. También retomando lo que decíamos ayer, que los vectores de expresión nos podían aportar etiquetas, ¿sí? ¿Para qué? Para detectarla, para purificarla, para mejorar la solubilidad, ¿sí? Lo que tengo que ver es de qué lado lo voy a poner de la proteína, del extremo amino, del extremo carboxilo, ¿sí? ¿De qué lado? Y lo que siempre hay que tener en claro es esto, cómo la voy a detectar, qué metodología voy a usar, si tengo el anticuerpo, si no lo tengo, uso una etiqueta. Por ahí yo ya tengo un anticuerpo anti la proteína y no necesito la etiqueta, ¿sí? Eso dependerá de las herramientas que ustedes cuenten también en el laboratorio, ¿sí? Entonces, en función de todo esto, vamos a elegir el vector de expresión. Esto es un poco más de lo que vimos ayer para recordarles, ¿sí? Que los vectores tienen todos estos elementos de expresión. Los de clonado, ¿qué 3 elementos tenían de todo lo que vemos acá? ORI, MCS y Bien. la resistencia al antibiótico. Exacto, ¿sí? De clonado tenemos el origen de replicación, y ese origen de replicación en los vectores de expresión puede ser de bajo número de copias, de mediano número de copias y de alto número de copias. En los vectores de clonado generalmente los orígenes de replicación son de alto número de copias, pero en los vectores de expresión esto puede variar. ¿Se acuerdan qué pasaba si usábamos un vector de bajo número de copias? De un origen. ¿Cómo se veía traducido al final eso? ¿Se va a llover? Tengo toda la ropa afuera. Si llueve voy a entrar la ropa, les aviso. Si tengo un vector, un plásmido, con un origen de bajo número de copias, voy a tener poco plásmido, vamos a decirlo de alguna manera, que se va a transcribir poco y se va a traducir poco, ¿sí? Ahora, si tengo un vector con un alto número de copias, puede ser que se me transcriba mucho y que tenga mucha traducción. Pero en este caso no necesariamente significa más es mejor, porque nosotros sabemos que muchas veces, ¿qué pasaba? Si se sintetizaba la proteína a alta velocidad que superaba la velocidad de plegamiento de la proteína, en definitiva lo que iba a tener es todo un cuerpo de inclusión, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un equilibrio como todo es experimental. Después tenemos distintos promotores, que también los vieron ayer con Ale, y esto determinaba el transcripto, ¿sí? Cuánto transcripto tenía, ¿sí? Los niveles de transcripto. Hay más fuertes, más débiles, ¿sí? Después los tags, las etiquetas, que podían ser proteínas de fusión, ¿sí? Para mejorar la solubilidad, para purificar, ¿sí? Para identificar. El sitio múltiple de clonado, y después también podíamos tener una región para remover las etiquetas, ¿sí? Que codificaban para enzimas, y el marker de selección y el terminador. Bien. Entonces, ¿qué es el clonado molecular? Es una técnica de ingeniería genética que se utiliza para introducir una molécula de ADN recombinante, para producir una molécula de ADN recombinante, es decir, juntar o unir de alguna forma un inserto con un vector, ¿sí? Bien. Hay distintos métodos de clonado. Tenemos el que utiliza enzimas de restricción, que lo voy a retomar más tarde porque después vamos a seguir viendo esto. Y después hay otras metodologías. Por ejemplo, una comercialmente disponible es
el que se llama topoclone, ¿sí? Lo que tiene este sistema es un vector que es abierto, que tiene unida covalentemente una enzima que se llama topoisomerasa con un overhang de timina. Ese overhang de timina se va a parear con el overhang de adenina que deja la TAC polimerasa. ¿Sí? Ustedes saben que la TAC polimerasa común deja estos residuos de adenina. Pero las polimerasas de copia fidedigna que tienen actividad exonucleasa 3,5 dejan extremos romos y no dejan ese residuo de A. Entonces, este sistema únicamente me va a servir si utilizo en la PCR una TAC común, ¿sí? Y esta enzima lo que me va a catalizar es la unión fosfodiéster de los extremos 3', 5', entre el producto de PCR y el vector, ¿sí? Después existen, esta misma empresa también tiene sistemas similares para productos romos de PCR. O sea, que es lo recomendable cuando queremos expresar algo. Porque las TAC polimerasa generan o tienen más alta tasa de mutación que las de copia fidedigna, ¿sí? También existen. Ahora les pregunto, si usamos este sistema, tenemos un producto de PCR. El producto de PCR ¿se va a clonar de forma direccionada o o es lo mismo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede pasar? No, puede ocurrir las dos formas. Exacto, Porque ¿sí? es Con este igual. tipo de sistemas, exactamente, con el topo TA, el producto de PCR se puede insertar de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Así que después tendremos un paso más, que lo vamos a ver también, de selección, ¿sí? De mi clon positivo. Y después existen otras estrategias de clonado, otros sistemas de clonado. Por ejemplo, uno de ellos es este que está acá, que es el Gateway, que lo que utiliza, no usa enzimas de restricción tampoco, y lo que hay que agregarle a nuestro producto de PCR, o sea, los primers, es una región ATT. Estas regiones ATT se van a recombinar a través de esta enzima, que es una clonasa. Se va a producir una doble recombinación homóloga entre el vector donante y el producto de PCR que tiene esas regiones, y se va a producir un vector que se llama vector de entrada, ¿sí? Que va a tener mi gen de interés. Este vector de entrada se va a poder, o sea, lo bueno o la ventaja de este sistema es que clonamos una sola vez, con un paso muy simple y rápido, y una vez que generamos nuestro vector de entrada, lo vamos a poder pasar a distintos vectores destino, que son distintos vectores de expresión. Entonces yo lo puedo pasar a un vector de expresión de levaduras, a un vector de expresión de células de insecto, a un vector de expresión de, ¿cómo es?, de Escherichia coli, ¿sí? Entonces, pero clono una sola vez, y esto me ahorra una cantidad infernal de tiempo y de plata más, no sé, habría que hacer bien las cuentas, porque son más caros que los otros, ¿sí? Pero bueno, lo que sí es súper flexible y tiene esta ventaja que es muy poderosa, ¿sí? Entonces, con 2 reacciones de recombinación, yo puedo generar un vector de entrada que puedo pasarlo después a múltiples vectores de expresión, ¿sí? Porque estas empresas tienen vectores de expresión para todo tipo de célula huésped, creo que ya. No sé si hay alguna que no tenga, creo que no. Pero bueno. Y después otro más, así para mencionarles, para que no se queden con que solamente se puede clonar con enzimas de restricción, es este que se llama Gibson, que la ventaja o la diferencia de este sistema es que puedo generar un fragmento único a partir de múltiples fragmentos de PCR, ¿sí? Entonces, con varios fragmentos de PCR que se amplifican de manera que overlapeen, o sea que tienen estas regiones similares, homólogas en realidad, con las enzimas que trae este kit, se overlapean esos fragmentos y clono en un único vector múltiples fragmentos de ADN, ¿sí? Es simplemente para que sepan que existen otros.
En ¿Te estos puedo hacer una casos, pregunta? sí, Perdón. En sí, el de Gateway, el otro, la acá. recombinación, las dos veces se da por la misma región. Sí, por estas regiones ATTB. ¿Y Esta por qué hay región, que hacerlo dos veces? ¿No lo podrías hacer de una en el vector que querés? no, no sé por qué. Creo, Ah, ok. creo, creo que es porque, no sé, no sé por qué. Porque en realidad son dos clonazas diferentes. No sé por qué no se puede hacer de una. Ah, La ok. verdad Es así el kit. que O sea, sí, que lo que ya. sí te puedo decir es que en la primera vos generás tu vector de entrada. Y en la segunda reacción, vos generás el vector de clonado. Yo pienso que tiene que ver, no sé, lo puedo averiguar si querés, pero la verdad que no lo sé. Lo que sí te quería decir era esto. Cuando vos generás tu vector final o vector de destino, el vector de destino codifica para este gen que es tóxico. Entonces, cuando se recombinan, producís las dos cosas. Producís el vector de expresión, o sea, el recombinante, y este vector que es tóxico. Entonces, cuando vos transformás, las células que tomen este plásmido se mueren. Y eso te facilita, Claro, para saber cuáles tienen el ADN recombinante. claro, exacto, te Perfecto. facilita lo que es el screening sería. Claro, perfecto. Pero no sé por qué de una no se puede hacer. No sé. Está bien, está bien. Gracias. No sé si alguien lo sabrá, porque vieron que las empresas no te dan información hasta ahí, después mucho no sé, habría que verlo, puedo averiguar. Bueno, seguimos. Entonces, yendo a lo que es, introduciéndonos a por ahí lo que es más, está más a nuestro alcance, o lo que es más por ahí común en el laboratorio de investigación, por lo menos, ¿qué es el clonado con enzimas de restricción? ¿En dónde? ¿Dónde agregamos o dónde piensan ustedes que a nuestro producto de PCR le agregamos las enzimas los sitios de corte para las enzimas de restricción? ¿Dónde se les ocurre que le agregamos los sitios de corte? En los extremos del DNA codificante. ¿Y cómo hacemos eso? Sí, Cuando lo Por haces los primers. primer de PCR, le agregas al primer, lo diseñas exacto, para que tenga esa secuencia, ¿no? exacto, perfecto. Entonces, al primer del PCR, a los primers, ahora vamos a ver, les agregamos nuestros sitios de corte para las enzimas. Y esas mismas enzimas tienen que estar en el vector. ¿En qué parte del vector van a estar? En todos los elementos. ¿En qué parte están? En el polylinker. En el Exacto. sitio múltiple clonado. Exactamente. En el polylinker o en el sitio múltiple clonado es lo mismo. Perfecto. ¿Y qué características tienen que tener esas enzimas de restricción? Además de estar en el vector. ¿Dónde no tienen que estar? En el fragmento del gen de interés. Exacto, porque si no voy a estar cortando mi gen, ¿sí? Entonces, las enzimas de restricción, para elegirlas, tienen que ser enzimas que estén en el vector, que no estén en mi inserto, bueno, idealmente que sean distintas, porque si son distintas, ¿qué voy a poder hacer? ¿Qué pasa si es la misma enzima de restricción? Si uso la misma en los dos extremos. No lo puedes direccionar, tipo, se puede unir de Exacto. las dos formas. Exactamente, ¿sí? Lo que pasaba con el ejemplo del topo TA, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, una vez que tengo esto hecho, o sea, amplifiqué mi inserto con los sitios de corte, lo que voy a hacer es, tengo mi tubito de PCR, lo purifico, y tengo mi vector, que lo digiero, o sea, los dos tubos, inserto vector, los digiero los dos con las enzimas que elegí, ¿sí? Con las dos enzimas que elegí. Una vez que digiero eso, lo que voy a hacer es la ligación. Los voy a ligar. ¿Para qué? Para que me dé mi plásmido recombinante. ¿Y qué opciones pueden pasar ahí? Todo lo que yo ligue va a tener mi inserto en esa mezcla de reacción.
¿Qué pasa si las enzimas no cortan eficientemente? ¿Qué pasa si en vez de cortar al 100%, cortan al 70%? ¿Qué va a pasar? Hay un 30% de vector que no va a estar digerido, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese tubo de reacción voy a tener plásmido ligado con el inserto y plásmido que no va a tener mi inserto, ¿sí? Pero yo transformo todo eso. Con toda esa mezcla de reacción voy a transformar a la cepa de clonado, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer después es seleccionarlas. ¿Está bien? ¿Entendió eso? Ahora vamos a ir a ese punto, pero es como para ubicarnos. Bueno, acá tenemos la definición de lo que son las enzimas de restricción, que tienen una acción catalítica en secuencias específicas, o sea, son sitios específicas, y tenemos enzimas que dejan extremos romos, o sea, derechito, que cortan derechito, como este caso, como extremos cohesivos, ¿sí? O sticky. Y bueno, lo que dijimos antes, si elijo dos enzimas distintas, en ese caso mi clonado va a ser direccional, y si no, no lo voy a poder direccionar, ¿sí? Bien. Bueno, una de las cosas fundamentales que habíamos dicho es que nuestras enzimas de restricción no tenían que cortar nuestro inserto. ¿Y cómo verificamos eso? Bueno, hay distintos programas que hacen los mapas de restricción, y si no también, estos son programas online, los que están acá, por ejemplo, el NebCutter es un programa online, pero también lo pueden hacer con los programas de clonado, ¿sí? Por ejemplo, con el que les grabó Alejandro en el campus, con ese programa de clonado, también pueden ver las enzimas de restricción que no cortan su inserto, ¿sí? De cualquier manera, lo pueden hacer. Entonces, en estos programas online que son accesibles, lo que hacemos es ingresar la secuencia en formato FASTA, ¿sí? La secuencia nucleotídica en formato FASTA. Le damos Submit y lo que nos da es un mapa de restricción, que es ni más ni menos en qué posiciones y en qué sitios de nuestro inserto cortan distintas enzimas de restricción. Pero como nosotros queremos ver cuáles no cortan, lo que hacemos es, venimos acá donde dice 0 cutters, y nos fijamos todas las enzimas que no cortan nuestro inserto, ¿sí? Entonces, con este listadito de enzimas que no cortan nuestro inserto, vamos a ir a las enzimas que tiene nuestro vector, y ahí, en función de eso, los vamos a elegir. Las vamos a elegir. Muy bien. Entonces, las elegimos, y algo a tener en cuenta es elegir bien en qué sitio poner cada una, ¿sí? En qué primer poner a cada una. Porque si yo las pongo al revés, las voy a direccionar al revés. Entonces, para direccionar bien el inserto, tengo que ver en el vector en qué extremo o cuál viene primera, ¿sí? Si viene primero hind, acá. Si tengo primero hind y después tengo bam, bueno, pondré en el extremo amino terminal, o sea, sería en el extremo, en el primer forward, voy a poner a hind, bueno, no es este caso, pero estoy leyendo acá, ¿no? Y en el otro extremo, o sea, en el primer reverse, voy a poner el sitio de corte para BAM H1, ¿está bien? Bueno, y después, algo importante es, no siempre se puede hacer esto. Puede ser que no tenga, o que no tengan el laboratorio, o que no tenga la opción en el vector de elegir dos enzimas, porque alguna de esas corta el inserto, entonces tengo que elegir una sola, puede ser una opción. Y la otra opción es que las dos enzimas que podría llegar a usar no sean compatibles consigo mismas, ¿sí? Las enzimas todas las enzimas usan un buffer óptimo para su catálisis, y muchas veces los buffers no son compatibles entre cada enzima. Por ahí una enzima, eso me lo da también el proveedor de la enzima. Me dice, bueno, en este buffer la enzima corta el 100%, pero en este buffer corta el 50%. Entonces, bueno, ahí es medio problemático, ¿sí? Entonces, por ahí, en esos casos, elegimos una sola enzima
para tener una mejor eficiencia de ligación y de todo, y después hacemos un paso más de selección, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo. Y ustedes eligieron, ¿alguna vez diseñaron primer? ¿Saben cómo es? ¿Me pueden contar? Miren que empezamos con la lista, ¿eh? En 3, 2, 1, digo 1, al voleo así, ¡pin! O sea, ahí en genética lo hicimos, vamos. pero con lo del NCBI. O sea, también en formato FASTA poníamos la secuencia y el mismo programa te tiraba los primers, te decía más o menos cuál era la cantidad de CG que tenía, el porcentaje, todo. Bueno, genial. Está bien, no vamos a hacer un paso a paso de diseño, pero sí quería saber si ya lo habían hecho. El primer forward, acá está mal el dibujo, el primer forward siempre se diseña como la cadena molde, ¿sí? O sea, en dirección 5-3, con lo cual pega en la cadena antisentido, ¿sí? O sea, pega en el medio, queda sanguchito acá. Y el primer, el sitio de restricción siempre bueno, en este caso está bien, se agrega en este extremo, en el 5'. ¿Está bien? Y el primer rever siempre se diseña, es la complementaria reversa de la cadena molde, ¿sí? Entonces va a pegar, sanguchito, va a pegar en la cadena sentido, ¿está bien? Nada, detalles, para tenerlos en cuenta, y bueno, en este caso se va a quedar también en el extremo 5', ¿sí? Que es donde voy a agregar el sitio de corte. Muy bien. Ahora, esto de las etiquetas, esto de fusionar, ¿qué ATG usamos? ¿Usamos el ATG de la enzima? ¿Usamos el ATG del vector? ¿Qué hacemos con todo esto? Marie, acá hacen una pregunta. Dale. ¿Pero no habíamos hecho la PCR antes para amplificar la secuencia de interés? Pregunta ¿Sí? María. ¿Sí? ¿Dónde se quedaron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde te perdiste, Mariano? Todo esto es para... ¿No la volviste a hacer en el paso de recién? ¿Cómo si no la volví a hacer? No, estamos siempre en el mismo lugar, en el diseño de primer. Claro, esto es exactamente que Mari les está explicando cómo diseñar los primers para amplificar la secuencia que ustedes van a querer clonar. Claro, estamos en este paso, en este paso estamos, en el paso de PCR. En realidad acá está, en este dibujito en particular, la PCR la está amplificando desde un plásmido. Pero nosotros en vez de esto, esperen, lo voy a dibujar ya que tengo. En vez de esto, lo voy a tachar, a ver si se puede. Ahí tengo recolgada la computadora. Pero cuando le haces eso, después le quedan todas las diapositivas, ojo. Ah, la borro. En vez de esto, nosotros acá amplificamos desde el ADN. Pero eso es válido desde cualquier material genético. A vos te pueden entregar un vector con tu gen, te dice, mira, un investigador, yo quiero producir tal interferón, yo no tengo clonado un vector, toma, te lo doy. Bueno, lo levantás del vector, o, no tengo nada, bueno, voy a fibroblastos, purifico fibroblastos. O sea, el material de partida natural sería el RNA, pero vos lo podrías haber conseguido de un plásmido y también sería válido. Lo importante es cómo diseñas esos primers y qué le tenés que agregar a esos primers, que es lo que comentó Marie, las enzimas de restricción compatibles, para que vos puedas seguir con tus pasos de clonado, digamos. Mismo vos podés mandar a sintetizar el gen y te lo manda en un plásmido también. Entonces podés levantarlo de ahí. También. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se entendió, Mariano? Poneme sí o no. Bien. Bueno, estamos siempre en el mismo lugar. Estamos amplificando nuestro gen de interés, ¿sí? Desde un plásmido o, como veníamos diciendo, desde el ADN copy, ¿sí? Esperen que ahora no puedo salir de acá. A ver. Ahí está. Bueno, bien. Ale, vos, no tengo la hora, avísame cómo voy de tiempo. A ver acá. Hoy vamos re bien. Tranqui, o sea, estamos tranqui. Estamos bien. Te quedan 3 minutos y listo.
Un poco No, antes. no, pero bueno, esto tiene que ver con que una mejor participación y esto hace que sea Sí. mucho más fluido y me gustó esto de la listita. No, Sí, sí. hay como 50 minutos más mínimo, podemos seguir tranqui, para después Bueno, hacer los bueno, ejercicios. vamos a, si podemos usar para los ejercicios. Bueno, entonces, volvemos acá. ¿Tienen idea, alguna vez escucharon qué es que estén en fase? Que clonar en fase o qué son los ORF o los marcos abiertos de lectura. ¿Tienen idea de genética? Ale, esta diapo la voy a pasar para, la del año que viene la voy a pasar para después. Lo anoto, tomo nota. ¿Saben lo que son los marcos abiertos de lectura? Voy a pasar, voy a hacer lo que quería hacer. Acá, estamos acá. ¿Qué pasa si la polimerasa empieza a leer desde la primera posición, desde el primer nucleótido? Va leyendo, ¿no? Tripletes, ¿no? De A3, y me va a dar una secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Si empieza a leer desde la segunda posición, tomando de A3, me va a dar otra secuencia de aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? Y si empieza desde la tercera posición, me va a dar otra secuencia de aminoácidos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una cadena, ¿cuántas posibilidades de lectura tenemos? 3. 3, ¿sí? Entonces, estos son los marcos abiertos de lectura. Es cuántos marcos hay en función de en qué posición empieza a leer la polimerasa. ¿Está bien? La ARN polimerasa, ¿está bien? Entonces, fíjense acá, ¿cuál de los tres es el marco correcto? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3 porque empieza con metionina. El 3 porque empieza con metionina, exacto, ¿sí? Perfecto. Fíjense, y además de empezar con metionina, tiene un stop, un alto, ¿no? Entonces, lo que queda en marco es la metionina con el stop, ¿sí? Los otros marcos o me dan algo trunco, ¿sí? Porque en algún momento lee un codón de stop, o me dan cualquier cosa. O sea, una secuencia de aminoácidos que no es la correcta, o la que corresponde a la proteína. ¿Está bien? ¿Esto Sí, se se entiende. entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, en función de esto, como la polimerasa puede leer de A3 nucleótidos, lo que tiene que estar en marco es el ATG, ya sea del vector o de la proteína, con el stop, ya sea del vector o de la proteína, ¿sí? ¿Y qué tiene que estar en marco? Mi proteína y la proteína de fusión, la etiqueta que le esté agregando, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos. Si yo agrego una etiqueta del lado N-terminal, ¿sí? Es esta verde, y no remuevo mi codón de inicio de la proteína, esto es, lo amplifico con el ATG, ¿sí? O sea, en los primers dejo el ATG, cuando levanto, saco el péptido señal y dejo el ATG, o sea, lo diseño en un punto donde dejo el ATG, ¿qué puede pasar? Bueno, cuando se traduzca puede pasar que use el codón de inicio del vector y también, pues, en ese caso voy a obtener la proteína de fusión correcta, pero si usa el codón de inicio de mi proteína de interés, no voy a estar expresando la fusión, ¿sí? Porque se va a reiniciar la traducción en este punto, en este codón, ¿sí? Entonces voy a tener una mezcla de proteína de fusión y proteína sin tag, sin fusión, sin fusionar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Entendió? ¿Lo vuelvo a explicar? Voy con la lista. Tomás, ¿se entendió? Tomás Agustín Landoni, ¿se entendió? Sí, se entendió. Es medio Gracias. botón.
Y bueno, pero por lo menos, ayer me respondía sola yo. Bueno, bien. No, No. es importante porque son errores re comunes que nos traen muchos problemas, ¿sí? A la hora, si no tenemos en cuenta todas estas cosas en el momento que diseñamos nuestros primers, o sea, en el primer punto y segundo punto, bajé la secuencia y diseño los primers. Si no tenemos en mente esto, hacemos lío. Y después es un problemón, o sea, perdimos tiempo, plata, de todo, ¿sí? Pero Ya. podríamos, una pregunta, ¿se podría diseñar tipo el inserto sin el codón de inicio? Claro, en ese caso a los primers no le pones o sea, los diseñás justo después de la TG. Claro, Lo mismo pero que igual con se el va a codón. insertar una parte ¿Cómo? que no es de la, o sea, se ha insertado una parte que no corresponde a la secuencia de la proteína, ¿o no? En el otro, en el vector. O sea, no podemos hacer que la PCR sea justo después de la TG. Tipo, siempre se hace un poquito más, ¿o no? Que el gen. Y depende de lo que quieras expresar. Si vos tenés que expresar tal cual, porque es una proteína terapéutica, tenés que expresar tal cual esa región, no, tenés que diseñar el primer para que empiece en el Ah, ok. segundo. O sea, se puede hacer que sea perfecto, que justo está el ATG y Por empieza la eso, proteína perfecto. sí, por eso, para estos casos, generalmente, por lo menos a mí, los programas de diseño de primer no te sirven. Tenés que hacerlos manual. Porque vos necesitas que empiecen Claro, en claro. el gimnasio. Vos no vas a tener el primer ideal en general, con el 50% de GC, con determinada característica, que no forme esto, que no forme el otro. Hay un montón de características que pueden ser perjudicial para la PCR, pero hay veces que uno tiene que levantar de la TG al TGA o sacarle, pero es esto y es la única opción que tenés, entonces uno empieza a jugar con otros parámetros de la PCR, no con el primer, sino temperatura de annealing, concentración de magnesio, tipo de elongación. Sí, Claro, perfecto, ya entendí. sí, sí, es así. Perdón, Bueno, tengo una pregunta. ¿cómo ¿Y que no no? tenga las regiones 5' y 3' UTR, no influye en el producto? O sea, ¿se puede sintetizar igual la proteína? Sí, ¿por qué? Porque vos lo vas a expresar en un plásmido que tiene sitio unión ribosoma, que tiene otras cosas, ¿sí? Es un plásmido de expresión. Claro, pero no sé si eso es lo que preguntabas, pero cuando vos amplificás las regiones 5 y 3' UTR en general, cuando vas a hacer un recombinante, y en bacterias sobre todo, no te interesan las regiones regulatorias, porque ahí vas a tener la secuencia de COSAC, si es una proteína, o sea, no te interesa, vos solo querés lo que vimos que es el CDS, la región codificante, del ATG al TGA, y obvio, con la salvaguardia de que le agregamos o le sacamos el ATG, si es una proteína de fusión, si no es una proteína de fusión, etc. Pero Claro. todo lo que quede por fuera de la región que codifica para la proteína madura, en una expresión heteróloga, en principio no la vamos a poner. Salvo que vos quieras hacer estudios de otro tipo, que querés ver, no sé, determinada secuencia regulatoria, cómo ejerce expresión sobre, entonces se pone un gen reportero y se hacen cosas súper locas. Pero en lo que estrictamente estamos hablando hoy, hay que focalizarse en la región codificante. Acá hacen una pregunta, Mariano. Dale. No, dos preguntas. Agustina pregunta, ¿de qué depende que la polimerasa lea el tag del vector o el tag de la secuencia de interés? ¿Qué polimerasa? ¿La RT? Esa es la RNA polimerasa, ¿La ¿entendés? RNA polimerasa? Sí. No, depende, o sea, la transcripción lo da el promotor, ¿sí? O sea, que es donde se va a unir la polimerasa de la bacteria. Y después la traducción, que ahí sí es donde juega el codón de... eso no lo aclaramos. Todos estamos y todos estamos de acuerdo en que el ATG es el inicio de la traducción, ¿no es cierto? No de la transcripción. ¿No? No confundamos estas cosas. El ATG, o sea, lo que determina el inicio de la traducción es la posición, o sea, la unión al ribosoma y con respecto o sea, la distancia que hay entre el sitio unión al ribosoma y el ATG. ¿Sí? En una proteína de fusión, donde esto es muy cortito, ¿sí? Son pocas secuencias. Ahora, distinto es que estos sean, no sé, 38 aminoácidos. Ahí sí
probablemente no lea el codón, no se reinicie con este codón de inicio, ¿sí? Pero como está muy cerca, alternativamente el ribosoma se puede unir a la región de unión a ribosoma e iniciar acá o acá, porque es por la proximidad que hay entre el inicio, o sea, la TG, y el sitio de unión a ribosoma, que es lo que determina el inicio de la traducción. Igual ¿Sí? acá, también Mariano consulta, entonces siempre se te va a formar la proteína sin el tag, porque va a empezar a transcribir el segundo ATG. En el caso que vos te hayas olvidado de remover el segundo ATG de tu proteína de interés, tenés altas posibilidades de que pase un reinicio de la transcripción y tengas las dos poblaciones, es decir, la proteína de fusión y la proteína target tuya en este caso. Si uno hace bien el diseño, debería remover el segundo ATG para que no suceda esto. O sea, en condiciones óptimas esto no debe suceder. No es que es bueno que suceda. Aunque ustedes no lo crean, sucede mucho en el laboratorio. Muchas veces los investigadores se olvidan de este pequeño dato y les sucede esto. ¿Sí? Sí. No sé Y si... pero es por Y una eso, duda más. están muy cerquita los codones de inicio de la traducción con el sitio de unión a ribosoma. Sí, y nada más. En todos los vectores de expresión está el ATG. O sea, si no tenemos. Ah, ahí sí No, usamos la depende. proteína. Ahí está lloviendo. Chicos, Sí, empezó. Ale, me esperan 3 segundos, por favor. Por favor, la punta, lo elijo. Si No querés tengo hacemos, para... Mari, ¿querés que hagamos ahora que son 3:23? 10 5 minutos. minutos. 5 Sí. minutos de recreo. Hacemos hasta y 33, tienen 10 minutos de recreo mientras Mari resuelve y Perdón. reiniciamos. 10 minutos. Es un toque, ya vuelvo. Ya estoy. Pero parece que se tomaron los 10 minutos ahora de descanso. Bueno. Está Total, bien, igual ahora terminamos. ¿es parar la grabación y después la retomamos? Dale.